adultos, candidato a doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y terapeuta del Centro Clínico y Comunitario de la Universidad Austral de Chile, quien, a su vez, ha trabajado en diversos programas psicosociales, explorando desde la detección hasta el tratamiento en el área del consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas, a que nos deleite con su presentación denominada Revisión de estrategias preventivas en el contexto escolar, una mirada propuesta hacia nuevas iniciativas estratégicas. Hola, hola. Bueno, es un lujo presentar ante ustedes en un espacio como este, en una instancia como esta. Voy a tratar de ser bastante breve para que podamos también darle una prioridad a un espacio de preguntas, que podamos interactuar un poco con las ponencias que ya se han realizado. Y para que no haya una variedad como tan enredada de las temáticas, porque ahora yo les voy a hablar principalmente de estrategias preventivas en el contexto escolar, ¿sí? Hoy día no ando muy bien de memoria, así que me voy a ir apoyando un poquito de la lectura. Bueno, yo mi recorrido que he tenido sobre esta temática, la temática de las adicciones, del consumo problemático, ha sido principalmente clínica. Mi trayectoria en general ha sido clínica. Y bueno, hoy día en realidad no voy a hablar de la clínica, voy a hablar de esta ponencia, de este título que tenemos acá presente. Aunque ganas no me faltan de hablar un poquito de la clínica, pero quizás se dé la instancia también ahí en las preguntas. Entonces, en relación a la prevención, si tuviéramos que hacer una revisión de la prevención del consumo de drogas en el sistema educativo y el sistema educativo chileno, podríamos pensar en una trayectoria que se remonta a la década del 90. ¿Sí? O sea, en el 90 tenemos entonces el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, lo que era el CONACE, y cuando aparecen iniciativas que dependen de los ministerios de Educación y el Ministerio de Salud principalmente, ¿sí? En estas iniciativas. Entonces, tenemos programas como Quiero mi vida sin drogas, los proyectos de prevención escolar. En el 2003, por ejemplo, CONACE, dependiente ya del Ministerio del Interior, crea 4 programas diseñados para que sean aplicados por principalmente educadoras de párvulo y profesores en los colegios. Estamos hablando de En busca del tesoro, que estaba diseñado para preescolares, para la aplicación en preescolares. Tenemos el programa Marori y Tutibú y el programa Quiero Ser, que estaba diseñado para la aplicación en la educación básica. Y tenemos el programa Yo Elijo, diseñado para la educación media. En el 2011 ya estamos hablando del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Estamos hablando de SENDA, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y con ello se incrementa, o sea, a la medida que aparece SENDA, ¿cierto?, se incrementa la presencia de programas destinados a la prevención en el sistema educativo, ¿sí? Empiezan a haber más programas. Programas como Chile Previene en la Escuela, el programa Tiempo, certificación de escuelas preventivas. También hay un programa, como ven ahí, llamado Actitud, que pasa a reemplazar los anteriores propuestos por CONACE. En el fondo, reemplaza como estos programas que estaban destinados para aplicación en educación básica, educación media. Todos estos programas, a excepción de A Tiempo, requieren el trabajo directo por parte del colegio. Requieren que sea aplicado por parte de los docentes, requieren que sea aplicado por las mismas entidades educativas, ¿sí? Y lo que también podemos ver acá es que estas estrategias apuntan principalmente a la cobertura
¿Sí? Estamos hablando entonces de decisiones institucionales que apuntan a la cobertura, a decir, bueno, nos estamos haciendo cargo de este problema. El problema es que sus premisas contrastan con los resultados que buscaban. ¿Sí? De hecho, la prevalencia del consumo en este tópico, ¿cierto? En los establecimientos educacionales, si los revisamos del 2001 al 2011, en general tienden a aumentar o a estabilizarse. No hay una clara disminución, uno puede encontrar algunos matices estadísticos, pero en general podemos resumir de que hay, de forma tendenciosa, aumento o estabilización de la prevalencia del consumo. Y estos antecedentes en el fondo permiten dar cuenta de que la prevención del consumo de drogas en el sistema educativo viene siendo un desafío difícilmente resuelto. ¿Sí? Es un desafío que se mantiene en discusión, que se mantiene en la interpelación, que seguimos pensando, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de este problema en el contexto escolar? Considerando sobre todo también, si a esto le añadimos, a la ensalada, ¿cierto?, la envergadura y la continuidad programática de las intervenciones que se han hecho, del trabajo que se ha hecho con los establecimientos educacionales, ¿cierto? Yo estoy hablando aquí desde el 90, pero efectivamente hay otras cosas anteriores, también hay programas de prevención, bueno, para la población adulta, pero en el caso de la educación podemos hablar con un poco más de seguridad de la década del 90. Entonces, desde esa lógica, quisiera tomar a Senda como el modelo desde el cual nos podemos detener para hacer este ejercicio de revisión. ¿Sí? Bueno, esto es sin afán de hacer este ánimo de críticas que no son constructivas, no hay nada de personal acá, sino que me dirijo a lo institucional, a Senda. ¿Sí? Me pongo el parche antes de la herida por si acaso. Lo que... Bueno, en primer lugar, y para contextualizar las ideas en las que nos vamos a mover, convengamos en que la complejidad es el problema global de nuestra sociedad contemporánea. ¿Sí? Por lo tanto, las problemáticas sociales, lo que vamos identificando y su respectiva respuesta, por ejemplo, en las políticas públicas, no pueden ser traducidas desde una única perspectiva. ¿Sí? Al contrario, o sea, lo que sucede siempre es que hay variados criterios que que delimitan, digamos, observaciones diferentes. Y en ese sentido, la prevención del consumo de drogas en el sistema educativo y en el sistema educativo chileno no se queda exenta de esta situación y es un tema que genera múltiples visiones. ¿Sí? Todos de alguna forma opinamos, bueno, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Hasta los que no venimos de una apropiación discursiva de la experticia. ¿Sí? Todos tenemos de alguna forma una intencionalidad de decir qué deberíamos hacer. Y sobre todo porque también hay una cuestión mediática, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que aparecen situaciones que se develan o noticias que de pronto van saliendo, donde tal alumno en tal colegio presentaba un consumo problemático, presentaba un microtráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, convengamos también en que se pueden observar tipos de modelos programáticos que son modelos programáticos de intervención. ¿Sí? Hagámonos una idea en el fondo como para que podamos también ir reuniendo un poco y esquematizando cómo vamos a ordenarnos en esto. Podemos hablar, por ejemplo, del modelo dirigido, que a grandes rasgos se fundamenta bajo un principio de responsabilidad. Responsabilidad que puede partir, ¿cierto?, desde lo estatal, pero también puede ser una responsabilidad de países ricos por sobre países pobres, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de partida, emerge una suerte de diagnóstico que está basada en la desigualdad social. Entonces, a partir de este diagnóstico de desigualdad social, aparece una responsabilidad. En este tipo de modelo encontramos principalmente
por ejemplo, los programas y servicios sociales del Estado, podemos encontrarnos con las ONG, ¿sí? Podemos encontrarnos con entidades colaboradoras que intentan hacerse cargo. Por otra parte, tenemos el modelo participativo, que surge, podríamos decir, desde demandas de algún colectivo social. Aquí suele haber un sentido compartido de trabajo, por ejemplo, y las intervenciones se construyen de manera dialógica, instalando entonces una relación igualitaria entre conocimiento experto y conocimiento popular, que es un poco lo que vienen planteando algunos autores. En este tipo de modelo encontramos la educación popular, encontramos la investigación-acción participativa, encontramos la psicología comunitaria, entre varias otras. Pero luego, yo les menciono entonces el modelo de intervención dirigida, la participativa, pero también podemos hablar de que existe la idea de la intervención situada, que es una propuesta que viene dándose con la autora Montenegro, donde se concibe la intervención y el conocimiento desde diversas posiciones de sujeto. Siempre desde un carácter también que podríamos entender como contingente. Un poco la gracia de esta intervención situada arroja como esta novedad del concepto y la idea de la contingencia, la que moviliza. Vale decir, como una especie de encuentro también dialógico entre posiciones a favor, posiciones en contra, involucrando relaciones de poder, personas afectadas, equipos interventores, agrupaciones o asociaciones con intereses puestos en juego, es decir, de todo. Todo de alguna forma podría estar inserto en esto. Y que en conjunto se logra construir una propuesta que define la intervención, ¿sí? Ya no estamos hablando entonces de una definición de la intervención netamente desde un discurso apropiado de profesionalidad. Es una participación transversal, efectivamente, y de esta manera ya no hablamos exclusivamente entonces de ciencia. Estamos hablando de una articulación de significados, ¿sí? Dejamos de darle la propiedad a la ciencia y nos abrimos en el fondo también a los diversos conocimientos, a las diversas posturas, a las diversas observaciones. Gran parte de las estrategias que se han implementado para el mundo educativo se sostienen en la psicología y sus variantes. Podemos hablar de la psicología comunitaria, podemos hablar de la psicología clínica, y desde ahí se incorporan marcos conceptuales que avalan las diversas acciones que se van tomando, las diversas delimitaciones de intervención. Nos encontramos con el enfoque de los factores de riesgo, por ejemplo, y los factores protectores. Nos encontramos también con el modelo de desarrollo de competencias. El primero, por ejemplo, el de los factores de riesgo, los factores protectores, tiene que ver con la idea de detectar, primero detectar y luego trabajar en los elementos que probabilizan o improbabilizan que haya un consumo de drogas. Simplemente como eso. Y mientras que en el segundo, en el desarrollo de las competencias, ¿cierto?, la idea es facilitar las condiciones para que se desarrollen fortalezas psicológicas, pero también fortalezas comunitarias, garantizando entonces esta noción de como de autonomía en la resolución de conflictos, ¿sí? Que no se piensa en esta noción de que la resolución debiese venir como de un agente externo, sino que debiese haber una capacidad de autonomía para esa resolución. Entonces, la escuela, el colegio, la entidad educacional aparece como el mejor de los contextos para detectar conductas de riesgo y eventualmente prevenir. Es como el entorno que parece que está llamado a la intervención. Como pueden ver acá también en esta cita de CONACE, los diferentes estudios realizados en el mundo plantean que una de las alternativas de solución más importantes para abordar efectivamente el problema del consumo de drogas es a través de la educación preventiva en la escuela. Ahora, fíjense en esta segunda cita. Dice, una persona se encuentra socialmente excluida si se ve impedida de participar
plenamente en la vida económica, social, ciudadana, y o si su renta y demás recursos, personales, familiares, culturales, son tan reducidos que le impiden gozar de un nivel de vida considerado aceptable por la sociedad en la que vive. Bueno, esto no respeta en tanto la formalidad de APA, pero uno puede buscar, meterse en la página de Senda y tiene una pestaña que dice integración social y ahí podemos encontrarnos con definiciones como esta. Aquí damos cuenta de cómo se supone un segmento social que estaría más propenso que otro a la intervención, y una concepción del problema de consumo de drogas desde la óptica de la desintegración social. Entonces, de esa manera, los educandos, ¿cierto?, los estudiantes, se enmarcan en la idea de sujetos susceptibles de desviarse de las normas y desviarse de patrones conductuales que vendrían siendo deseables dentro de la sociedad. ¿Sí? Una desviación. Hablamos desde esta lógica de la desintegración social, entonces. Pues bien, esta perspectiva estaría muy cercana a lo que plantea la teoría de la anomia, la clásica teoría de la anomia de Durkheim, esa que explica, por ejemplo, las conductas desviadas en función de aspectos que, como la falta de integración, por ejemplo, en resumidas cuentas. Y, por ejemplo, el desajuste entre los fines ideales de la sociedad y los medios para alcanzar esos fines ideales. De esa manera, entonces, la prevención del consumo de drogas en el sistema educativo se entiende como un medio que contribuye a los ideales valóricos normativos de la sociedad. Siguiendo esta lógica, los estudiantes aparecen como una especie de colectivo que se encuentra en riesgo, se encuentra excluido o en riesgo de exclusión en diversas materias, en materias como lo económico, en lo social, lo cultural, todo lo que ofrece, digamos, los privilegios de pertenecer a la sociedad. En este caso, este sujeto se expondría a esta exclusión. Entonces, esto sería propio entonces de un modelo de intervención dirigida. Por eso yo les planteaba este concepto de modelo de intervención dirigida, porque como se advierte, se trata de un principio de responsabilidad del Estado. Aquí notamos que hay una especie de énfasis que proviene de un sentido de responsabilidad. Tenemos que normar. Y como modelo, entonces, de intervención dirigida, visualiza el cambio social, efectivamente, pero lo visualiza en la medida en que sea avalado por las políticas definidas de quienes, por ejemplo, están financiando la intervención y también definida por quienes están aplicándola, del conocimiento técnico, del saber técnico. Entonces, ahora, siguiendo la idea de la complejidad y la lectura de la prevención del consumo de drogas en el sistema educativo, hablaremos de que la sociedad, en la medida de su complejidad, se expresa en una suerte como de policontextualidad o policontexturalidad, en otras palabras, que es como decir, en múltiples posibilidades de describirse. La sociedad se puede describir en sus fenómenos de diversas maneras, no hay una forma explicativa exclusiva. Eso es lo que nos propone la complejidad, de alguna forma. Y bajo esta premisa, tiene mucho sentido, por ejemplo, adoptar una referencia en la perspectiva sociopoética, que para entenderla diríamos que ofrece la idea de un apoyo proveniente de una variabilidad de aproximaciones metodológicas para trabajar un problema específico, porque involucra a las distintas racionalidades que lo constituyen. ¿Sí? Hay distintas observaciones que van aportando en esta construcción. Entonces, siguiendo esa argumentación, una entidad técnica como Senda representaría una observación entre muchas otras posibles respecto de esta temática, pero que por su grado de especialización, ¿cierto?, por su grado de especificación, influiría y determinaría en otras miradas sobre el mismo fenómeno. Entonces, bueno, esta proposición de lectura nos permite principalmente
dilucidar que las formas de intervención provienen de un tipo de razonamiento subyacente y particular, pero nunca exclusivo, ¿sí? Es un poco como cuando hablamos de el juicio o el prejuicio. Habla más de quien emite que el contenido de aquello. Entonces, cuando pensamos en una explicación, en un diagnóstico, en una modalidad interventiva, en una propuesta, pensemos también en lo que subyace a esa propuesta, cómo se está entendiendo que nos lleva a hacer esta propuesta. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque desde ciertos entramados, que son teóricos, como los de Luhmann, en nuestro sistema social las organizaciones funcionan en la medida de que toman decisiones, ¿sí? Para entender un poco la operatividad de la sociedad, basémonos, por ejemplo, en la comunicación. Entonces tenemos esta comunicación que es más de carácter interpersonal, pero luego también tenemos las organizaciones. Y las organizaciones, en el fondo, se mueven en base a decisiones. Y luego tenemos la sociedad en sí misma, que es donde se envuelven todos los tipos de comunicaciones. Entonces, lo que pensamos acá es que las organizaciones, como les decía, funcionan en la medida que toman decisiones. Y estas decisiones van creando la necesidad de tomar más decisiones. Y en la medida en que van decidiendo las organizaciones, van definiendo su entorno. Estamos hablando como una especie de lenguaje en avanzada, ¿sí? Decisiones que se conectan con decisiones que van generando la necesidad de tomar más decisiones, ¿sí? Pero todo en avanzada, todo de aquí para adelante. Es una especie entonces de lenguaje, como les decía, que se va encadenando, que va avanzando como una línea recta. Obviamente hay parámetros, pero se va creando sentido, se va creando entorno en base a estas decisiones. Y yo podría decir también que va creando realidad en torno a estas decisiones, ¿sí? Esas son las organizaciones. Senda es una organización. Existe evidencia de carácter científico que muestra que el periodo en donde se concentra el mayor riesgo de iniciar consumo o desarrollar dependencia de sustancias adictivas es a los 21 años, ¿sí? Hasta los 21 años. Entonces, bueno, como había dicho previamente, los establecimientos educativos parecieran constituir el espacio ideal para detectar factores de riesgo y ahí, de alguna forma, proponer la intervención preventiva. Y en consecuencia, ya que estamos hablando con esa evidencia, los actores de la comunidad educativa son los llamados a ser los agentes preventivos, por muchas razones. Los colegios también son contextos que mantienen ciertamente fidelizados a los niños y a los adolescentes, porque pasan la mayor tiempo en el colegio, la mayor parte del día. Y eso ofrece la posibilidad de observar mejor que en ningún otro lado patrones de conducta indeseables, ¿sí? También muy desde la lógica de este lenguaje como mercantil de alguna forma, ¿no? La fidelización. Ahora, vamos con el contraste. Resulta que las escuelas operan mediante planes de estudio, planes que se construyen a nivel ministerial, ¿cierto? Luego están las evaluaciones de los progresos de la organización escolar, tenemos el CIMSE, y esta medición se basa, hasta donde yo tengo entendido, en una parte del currículum académico, y no en todos los niveles de escolaridad. Se excluyen, por ejemplo, los contenidos valóricos. No suele haber una categoría específica, medible, donde se sitúa la prevención del consumo de drogas. Sin hacer, digamos, podemos hacer excepciones, porque hay colegios efectivamente que se ponen la camiseta sobre esta temática, pero ya es parte de algo por fuera de la estructuralidad. Entonces, en resumen, los establecimientos educacionales naturalmente van a concentrar la mayor parte de sus energías en los contenidos susceptibles de evaluación, ¿sí? Y es totalmente entendible. En otras palabras, la estructura operativa
no les permite a los colegios darle prioridad a una temática como el consumo de drogas. Y esta suele relegarse en algunas acciones bastante específicas. Entonces, por ejemplo, cuando se le entrega material preventivo al colegio y se le pide realizar, por ejemplo, una tarea específica que generalmente queda delegada al profesor para que la incorpore dentro de algún espacio educativo, nos encontramos con varias cosas. En general, podríamos decir 3. Generalmente nos encontramos con que no hay tiempo delimitado para ello, para la aplicación, para esta delegación. Nos encontramos con que tampoco hay capacitación adecuada. El profesor no tiene por qué saber ni ser experto, ¿sí? Ni tampoco que le quede exageradamente claro por una simple indicación de un profesional o porque se lea el manual que tiene que aplicar. No está obligado a que le quede clarísimo. Y luego, efectivamente, pues no hay prioridad programática, ¿sí? Tenemos ahí 3 elementos que nos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos entonces? Las metas preventivas, entonces, se estarían articulando en función de criterios que desconocen las reales posibilidades de la aplicación, ¿sí? Lamentablemente para la escuela o colegio, bajo esa estructura que yo les menciono, las acciones de senda serían justamente metas de senda. Y esto es, como ya vengo diciendo, la consecuencia de un modelo dirigido. Por lo tanto, la formulación del problema existiría con independencia de la población objetivo. Y los que vamos aprendiendo en el fondo lo que tiene que ver con esto de la intervención es que cuando formulamos un problema debiésemos incorporar de alguna forma la población objetivo. Estaríamos hablando de un concepto de realidad que antecede al sujeto de intervención. En otras palabras, estaríamos funcionando en razón de una suposición teórica que viene a lo mejor de evidencia, que viene de estudios que no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, locales, ¿sí? Hay algunos análisis bibliográficos que son en torno a la evidencia, en torno a los estudios, y difícilmente uno puede encontrar dentro de los últimos 6 años estudios locales que no tengan necesariamente una dependencia de los estudios de observatorio de senda respecto a esta temática chilena. Por lo tanto, esta condición puede generar, entre otras cosas, efectos no deseados, obviamente, como la misma apatía hacia las acciones preventivas, porque no hay un trabajo conjunto, es un trabajo separado, ¿sí? El hecho de que nos metamos y nos manden a un colegio a hacer una intervención respecto de la prevención de consumo de drogas y nos encontramos con cuestiones como ¿dónde me incluyen? ¿Sí? Malas caras. Pero bueno, por supuesto que al momento de pensar la prevención del consumo de drogas, el profesor, el aporte del profesor, del docente, viene siendo crucial porque tiene mucho que aportar en términos de información. Pero no solamente el profesor, también hablamos de los asistentes, los inspectores, los auxiliares, los vendedores establecidos, los transportistas, de tal manera que debiesen estar incluidos en el modelo de intervención. Eso enmarca lo que se entiende como conocimiento situado, que viene siendo entonces un poco esta respuesta. Lo planteamos un poco en esta cita. En el fondo, la apuesta del conocimiento situado se encuentra en incorporar el problema de la contingencia en la intervención y sobre todo en la inclusión de múltiples miradas en torno a aquello que se va a intervenir. Entonces, nos invita a pensar el conocimiento ya no solo desde la experticia, sino que en una realidad que no existe de forma independiente del observador, ¿sí? Eso es lo que nos ha ido limitando de alguna forma según esta propuesta. Ahora, Senda efectivamente incorpora en su discurso la idea, por ejemplo, de un proceso participativo en la prevención, hablar de incorporar a la familia, hablar de incorporar a los profesores. El contraste aparece en el punto en que las condiciones ideales en los contextos educativos en realidad no existen, no están presentes, y la prevención de drogas termina siendo
En muchos casos un trabajo individual que no se adapta, que es incompleto, que genera agotamiento tanto en los estudiantes como en los docentes, ¿sí? Es natural que ninguno tenga ganas de trabajar este tema. Entonces, en esta revisión que yo les propongo, bueno, dice propuestas nuevas iniciativas. En realidad no cumple con esa promesa de nuevas, porque en realidad la experiencia viene diciendo hace rato que la prevención debe cumplir con el requisito de que sea articulada desde una multiplicidad de actores. Pero esos actores no tienen que entenderse como una multiplicidad de disciplinas, sino que más bien de posiciones y observaciones, una multiplicidad de observaciones, de lugares desde donde se observa, de observadores. El conocimiento técnico efectivamente tiene que incorporarse y se va como retroalimentando y se va especificando, pero no debe ser exclusivo en el proceso. Entonces, por último, les quería mostrar, esto es como la última patita de las innovaciones, podríamos decir, el esquema de los pasos de acción del modelo islandés, el famoso Planet Youth, el modelo que se está implementando en Chile y que se comenzó a discutir en el gobierno anterior. No les pido que lo lean completo, pero fijémonos en el primer paso. No sé si se alcanza a leer, pero en el primer paso dice: identificación de coaliciones locales, desarrollo y construir capacidad. Les voy a leer rapidito. Identificar o desarrollar una coalición local de prevención que incluya a los superintendentes, rectores, directores de los colegios, profesores, padres, cuidadores, profesionales del cuidado de la salud mental, salud política, de la salud, los médicos, salud mental, centros de recreación, centros religiosos, policía local, autoridades elegidas, y desarrollar un equipo de trabajo. Allí tenemos prácticamente todo lo que les vengo mencionando, a excepción de una posición, que de acuerdo con la perspectiva sociopoética o lo que yo les vengo comentando del conocimiento situado, de la intervención situada, debiese estar. Ahí, para terminar, les quiero, a ver si que alguien me podría decir así como a viva voz, ¿cuál vendría siendo esa posición que estaría faltando, de las que les mencioné en este primer paso del Planet Youth? ¿Perdón? Efectivamente, sí, los estudiantes. Con eso me quedo tranquilo. Muchas gracias.